Hola querida familia, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Quiero que sepan que los extraño un montón. Me alegra que estén bien, estén saludables. Bueno, todavía no sabemos cuándo vamos a poder reunirnos, pero lo importante es que estamos unidos de una u otra forma y buscamos la forma de conectarnos. Y eso vale mucho y estoy seguro que Dios de alguna forma se está llevando la gloria también. Me animó mucho ver el bautismo de Elizabeth. Eh, Me animó mucho también celebrar esta semana el Día de las Madres aquí en Bolivia. Ha sido una semana muy alegre, muy llena de gozo, de alegría. Y bueno, la verdad que el hecho de poder compartir con ustedes el día de hoy una clase también me anima. Y bueno, yo creo que en algún momento Dios nos va a permitir poder reunirnos todos juntos y encontrar las formas de hacerlo de una manera segura y bueno, agradable también a sus ojos. Hoy voy a compartir la clase y quiero pedirte que por favor antes de comenzar, acompáñame en una oración. Padre que estás en el cielo, gracias por este día y darme la oportunidad de estar con mi familia paseña, mi familia boliviana, Padre. Gracias, Padre, por los amigos también que nos están sintonizando, que están en estos momentos conectándose por el Face y por muchas otras formas, Padre, que tú nos das, Padre. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por siempre tenernos presente a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis que estamos atravesando. Tú estás ahí, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te queremos entregar esta clase para que te lleves la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería compartirte antes de comenzar a tocar materia con las escrituras que en estos días he estado escuchando nuevas canciones que honestamente me han ayudado mucho a poder conectarme con Dios y reflexionar sobre Jesucristo, sobre su Hijo, la cruz. Y la verdad que ha sido muy animante para mí poder conectarme con Dios, poder escuchar canciones. Y he estado reflexionando sobre este tema que muchas veces cuando nosotros estamos teniendo relaciones con otros, la importancia de escuchar, y no solo también en nuestras relaciones, también cómo escuchamos cosas en general, ¿no? La música, nos conectamos con las personas también hablando, escuchando, las películas que, bueno, algunos hemos tenido más tiempo para poder ver algunas películas, unas series, también las relaciones en la familia, ¿no? La importancia de escuchar, el trabajo, noticias, escuchamos y hay muchas formas de escuchar y veo la importancia del hecho de oír, de poder escuchar. Y creo que todo lo que hacemos o vemos tiene que ver con el escuchar, el oír. Y todo eso nos afecta positiva o negativamente, pero nos afecta. Por eso hoy quiero que vayamos a Juan 10, que veamos la parábola del buen pastor y aprendamos a escuchar. Aprendamos a oír las voces correctas, o mejor dicho, la voz correcta. Y también que podamos identificar esas voces que no son correctas, aún dañinas para nuestras vidas, para nuestra forma de proceder, la forma en que interactuamos. Sí, hay voces dañinas. Y es importante poder identificarlos, como también hay una voz que siempre está ahí para ayudarnos a salir adelante. Y eso es lo que quiero que compartamos el día de hoy y quiero que vayamos a Juan 10 y ahí vamos a aprender mucho más sobre el tema que quiero compartirte. La clase del día de hoy la he titulado Oyendo la voz del pastor. Y esta foto que ves ahí es una foto que tomé hace tiempo atrás. Justamente estábamos subiendo la muela del diablo y cuando uno va pasando por alguna de estas casas puedes ver ovejas, ¿no? Y aquí esta me gustó mucho porque cuando la vi dije, mira, esta está perfecta para la parábola del buen pastor que habla de las ovejas y le tomé una foto y aquí está, para que quería que la pudiéramos ver. Estas son ovejas paseñas, ¿no? ¿Verdad? Que la hemos visto caminando cuando veníamos caminando de la muela del diablo. Y vamos a tocar lo que es la escritura Juan 10, vamos a tocar del versículo 1 hasta el 21. Vamos a comenzar con la primera parte, que es del versículo 1 al versículo 8.
Vamos a leer esto. Dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del rey de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Y aquí en esta parábola vamos a encontrar varios personajes. Vamos a encontrar al ladrón, el salteador, el pastor, el portero. Vamos a ver las ovejas. También hay gente extraña que Jesús menciona. También personas que vinieron antes de él. Vamos a ver más adelante también al padre. También que hay un rebaño, o sea, las ovejas. También el tema que hay una audiencia que son los judíos. Y también en esta audiencia que se está hablando, se habla de un demonio y se habla de los ciegos. Mira, todo lo que está pasando en esta parte, en esta parábola, en esta parte, ¿no? Y sigue, ¿no? Porque puedes también ver la puerta, pero la puerta puedes pensar que no es un personaje, pero en realidad es un personaje cuando estamos viendo ahorita que Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces, hay otro personaje que es Jesús describiéndose a sí mismo como la puerta. Y Jesús nos hace recuerdo que hay muchas veces en nuestras vidas diarias escuchamos un montón de voces, algunas con buenas intenciones y otras con malas intenciones. Hay tantos personajes, tantas voces, tantas cosas pasando. Y en el versículo 8 que leímos, dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no las oyeron. Me pregunto y te pregunto, ¿quiénes son estas personas que vinieron antes que él? Si te vas a una referencia en Hechos 5, del 36 al 37, lo puedes leer y vas a darte cuenta que se está hablando de Teudas y está hablando de Judas el Galileo. Aquí están reunidos los del Sanedrín y están hablando sobre estas personas que se habían levantado y habían llevado a la gente, pero al final su movimiento no funcionó y desapareció. Y todo esto es importante porque en aquel entonces era muy común que se levantaran personas adjudicándose roles para liberar a Israel. Y en ese versículo, en el capítulo 5 de Hechos, tú puedes encontrar eso. Y Jesús dice que eran ladrones y salteadores. Pudo haber sido estas personas o pudieron haber sido muchas más. Pero ¿qué es ladrón? ¿Qué es ser un salteador? Me pregunto. Y estaba reflexionando en esto. Y un ladrón solo piensa en sí mismo. Pensemos en un ladrón, está pensando en sí mismo, en su necesidad. Lo que quiere es tomar algo que no le pertenece. No está pensando en realidad en los demás. Al contrario, está pensando en sí. Está pensando en su propio beneficio. ¿Qué es un salteador? Alguien que hace las cosas a su conveniencia. Busca atajos o formas no honestas, mejor dicho, para lograr lo que quiere. Se salta. O sea, es alguien que no va por la puerta, se salta, busca otros lugares, busca hacer lo que no es correcto hacer. A este tipo de personas, la frase, el fin justifica los medios, le viene muy bien. Cuando sabemos que cualquier medio que hemos hecho, si es completamente incorrecto, el fin por sí mismo no es bueno. Hoy todavía existen este tipo de voces, este tipo de personas que solo piensan en sí mismos, que están buscando hacer las cosas a su manera, sin considerar a los demás. Pero lo increíble es que también Jesús nos muestra que hay voces que sí quieren nuestro bienestar. Hay una voz que sí nos quiere guiar a caminos correctos.
que no están buscando su propia conveniencia. Y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y también en la universidad, habían amigos que me invitaban a hacer lo malo. Tenía un amigo en particular, muy querido, que aunque él quería lo mejor para mí y yo también quería lo mejor para él, igual juntos hacíamos lo incorrecto, hacíamos lo malo. Mi familia, que en realidad deseaba que me fuera bien de todo corazón, pero aún ahí también fallaban a veces, como yo también fallaba a ellos. Maestros, jefes, muchos con buenas intenciones, pero igual en algún momento pensaban más en sí mismos que en mi bienestar. Buscaban atajos en su forma de querer ayudarme y no en hacer lo correcto. Yo también recuerdo, le estaba dando un consejo a mi querido amigo Samuel, él estaba estudiando la Biblia, conociendo de Dios. Él es de Honduras, yo soy hondureño, y recuerdo que él estaba contándome cómo estudiando la Biblia, haciendo cambios, y que no se sentía muy seguro, y yo, su gran amigo, con todo el buen deseo, le empiezo a decir, no te dejes que te digan lo que tienen que hacer, y no te dejes, yo más bien alejándolo de Dios. Según yo, en mi propio parecer, lo estaba haciendo un bien, pero en realidad estaba haciendo un terrible mal. Gracias a Dios que no me escuchó y pudo seguir estudiando la Biblia. No sé si estamos entendiendo ahora. Todos en algún momento hemos sido ladrones o salteadores en la forma en que hemos vivido en este mundo, pensando nada más en nuestros propios intereses o queriendo hacer las cosas a nuestra manera, no siguiendo lo que es agradable a Dios. Romanos 3, del 10 al 12, nos recuerda que todos hemos pecado y que todos necesitamos escuchar la voz correcta, porque hay muchas voces. Y en esta parábola hay muchas voces, hay varios personajes. La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? Vamos a seguir leyendo un poquito más Juan 10 y vamos a seguir del versículo 9 al 15 esta vez. Vamos a poner la diapositiva. Denme un segundito. Aquí la ponemos. Entonces, seguimos leyendo ahora del versículo 9 al 15. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre. Y yo pongo mi vida por las ovejas. Increíble, increíble este pasaje aquí. Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Que si seguimos su voz podemos ser salvos, nos dice en el versículo 9. Que si seguimos su voz tendremos libertad. Dice, entrarán y saldrán. Tendremos libertad. Podremos ser libres con Él. Dice que si seguimos su voz tendremos alimento verdadero, pastos. Si seguimos su voz tendremos vida en abundancia. Que si seguimos su voz, nos dice en este pasaje, lo conoceremos con la misma relación que hay entre Él y el Padre. Qué increíble, imagínate tener una relación similar a la que tiene el Padre Todopoderoso Celestial con el Hijo Altísimo Jesucristo. Esa relación podremos nosotros tenerla igual con Él. Jesús también nos dice que hay otras voces que son dañinas, son terribles y destructivas, nos dice. Estos son pastores malvados. Ahora, la pregunta aquí importante que tú y yo tenemos que hacernos, hermano y hermana, amigo y amiga que hoy estás escuchando, es ¿cómo podemos identificar estas voces?
Y aquí nos dice el mismo físicamente. ¿Qué matan? Matan relaciones, destruye nuestras vidas y roba nuestro gozo y todo lo bueno que Dios quiere para ti y para mí. Estas voces no están queriendo nuestro bienestar, al contrario, quieren. Por ende, se vuelven instrumentos de Él. Algunos de manera intencional, otros de manera no intencional, pero al final, como me pasaba a mí con mi querido amigo, yo lo estaba aconsejando para alejarse de Dios, cuando él lo que quería era hacer lo correcto. Obviamente yo lo quiero y lo amo y en aquel momento también lo quería y lo amaba, pero yo estaba siguiendo mi propia voz. Yo sabía que mi vida no estaba bien. Yo sabía que había cosas en mi corazón que había que cambiar, había pecado que tenía que arrepentirme. Había cosas que no estaban bien y no miraba las cosas como las miraba Dios. Honestamente, las miraba como las quería ver yo o como las miraba alguien más, pero no las quería ver como las miraba el buen pastor, que realmente quería y quiere lo mejor para mí. Y así es. Muchas veces escuchamos nuestra propia voz también, en vez de seguir la voz de Jesús. Y esto es lo que pasa. Yo me estaba volviendo un instrumento. No quería, pero es lo que estaba haciendo, un instrumento del mal, llevando a las personas, especialmente mi amigo que tanto quería, apartándolo del camino. Gracias a Dios que usó a otras personas para que escucharan la voz de su Hijo Jesús, para que escuchara a Jesús, que a quien tenía que escuchar. Estas voces que dice Jesús en el versículo 12, huyen, dice, y abandonan. Son cobardes. Cuando las cosas se ponen difíciles, te dejan, no les importa. No están ahí porque no es un interés genuino. Realmente no están pensando en ti o en mí, sino en ellos mismos. Más adelante dice también en el versículo 13 que no le importan nuestras vidas, están ahí por algún interés o por algo. La reflexión que tenemos que hacernos el día de hoy es a quién hemos estado escuchando, hermano, hermana, en este tiempo. En este tiempo de crisis, ¿a quién hemos dejado entrar a nuestros corazones? ¿Qué pensamientos e ideas hemos tolerado y hemos escuchado como si fueran la voz de nuestro pastor? Si tu vida ves que falta gozo, falta alegría, falta paz, falta paciencia, humildad, fidelidad y dominio propio, si ves que los frutos de tu corazón y de tu vida son completamente negativos y malos, ¿a quién hemos estado escuchando entonces? Es probable que hemos estado escuchando la voz incorrecta. No hemos escuchado la voz de Jesús. Porque la voz de Jesús, dice la Escritura, que produce otras cosas diferentes. Si tus relaciones no están bien con tus seres queridos o tienes cosas sin resolver en tu corazón, es probable que no estamos siguiendo la voz del buen pastor. Si tu vida se está destruyendo con los vicios, el alcohol o la vida desenfrenada, nuevamente tenemos que hacernos esta pregunta, háztela y sé honesto y sincero contigo mismo y contigo misma. ¿A quién hemos estado escuchando?
¿Hemos escuchado tal vez la voz de los políticos? Los políticos no son la voz correcta. ¿Hemos estado escuchando más la voz de los noticieros? Los noticieros no son la voz correcta. No son el buen pastor. Ni nuestra familia que tanto nos ama. Ni nuestros líderes religiosos o no religiosos. Nadie en este mundo es la voz correcta. Nadie en este mundo es la voz del buen pastor que realmente quiere tu beneficio y mi beneficio y el beneficio de nuestros seres queridos y de toda la humanidad. Y aunque tengamos buenas intenciones, fallaremos, pecaremos y nos decepcionaremos unos a otros. Solo Jesús es la voz que quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Solo Él tiene el mejor interés para nosotros. No sigamos la voz de la gente, sino la voz del buen y verdadero pastor Jesucristo. Esto quiero hablar del día de hoy. Que reflexionemos a quién estamos escuchando. No sigamos a hombres, sigamos al Mesías. Vayamos a su palabra, confiemos en sus promesas. Y si de algo nos vamos a guiar unos a otros, y si algo nos vamos a apoyar unos a otros, que sea guiándonos y direccionándonos todos a la voz del buen pastor. Ahora, ¿cómo sé qué es la voz correcta para tu vida y para mi vida? Vamos a seguir leyendo y con esta frase, estos párrafos de versículos del 16 al 21, vamos a tener más profundidad en esto y vamos a cerrar. Vamos a compartirles, déjenme ponerles ahora la siguiente diapositiva. Dice aquí Juan del versículo 16 al 21. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Muy buena pregunta. ¿Acaso un endemoniado puede abrir los ojos de un ciego? Y es lo que Jesús quiere, abrir nuestros ojos. Que podamos entender que algunas veces hemos estado y estamos siguiendo la voz incorrecta. Que abramos los ojos y pensemos y reflexionemos realmente. ¿Quién realmente tiene el interés genuino y verdadero para tu bienestar, no solo espiritual, sino hasta físico, mental y emocional? Una vida abundante, nos habla la Escritura. Jesús nos enseña que Él desea que todos lo sigan. Dice, hay otros que no son de este redil, pero también a ellos debo traerlos. Amigo, amiga, si hoy estás escuchando, tú también estás en esta escritura. Dios quiere que seamos un mismo rebaño, que estemos unidos y que tengamos un solo líder. Y ese líder no es David Pineda ni ningún otro. El líder se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret, el Hijo Altísimo, que fue crucificado por tus pecados, por mis pecados, y ha resucitado al tercer día. A ese líder debemos seguir. Él es el buen pastor. Yo te voy a fallar. Tu familia te va a fallar. Tus líderes te van a fallar. Tu esposo, tu cónyuge te van a fallar. Todos te van a fallar, tu jefe te va a fallar, cualquiera, la organización en tu trabajo también te va a fallar, todos, la iglesia, te cuento, somos un montón de pecadores arrepentidos y también te vamos a fallar. Por eso no seguimos hombres, nos apoyamos para seguir a el hombre, Jesucristo. A Él es quien seguimos, a Jesús.
quiero animarte con esto. Para que no vayamos a la iglesia o cuando nos toque regresar a la iglesia por hombres, porque te vamos a fallar. Que no vayas por que estás buscando algo a cambio, porque eso te va a fallar. Ve por Jesús, sigue su voz. Y es lo que Jesús nos enseña. Él desea unidad, dice, un solo rebaño, con un solo pastor. Esta es la verdad, esta es la vida. Aquí podremos encontrar cosas increíbles, una relación profunda que cambiará y transformará nuestras vidas para siempre. Él ha dado su vida en la cruz de manera voluntaria. Nadie lo obligó a hacerlo. Por eso sé personalmente que este es el camino. Al contrario, Él no vino a tomar nada, vino a darlo todo. ¡Wow! Hay 3 razones porque creo que Jesús es la voz que debemos seguir y la mejor opción, aparte de lo que vimos anteriormente y lo que Él nos dice de la salvación y todas las cosas increíbles que nos da. La primera razón es que Él nos ama desinteresadamente. Nadie lo obligó, pero Él sabía que necesitábamos de su ayuda. Él sabía y por eso vino, murió y resucitó para darnos esperanza. Por eso descendió de lo alto. Por eso, para darnos un ejemplo, pagó por tus pecados y mis pecados y nos ha dado esperanza y resucitó y nos dice que si seguimos su camino, también podremos resucitar para la vida eterna. 2, la segunda razón. Él tiene la confianza del Padre. El Padre lo ama, dice en el versículo 17, porque Él ama de esta forma. Y si el Padre Celestial, que es puro, santo y perfecto y que en Él no existe ninguna variación ni una pizca de oscuridad, es completamente puro en sus motivaciones, es amor absoluto. Si el Padre confía en Jesús, entonces nosotros podemos confiar en sus motivaciones e intenciones. Jesús es confiable porque el Padre confía en Él. Y la tercera es porque Él tiene el poder. En el versículo 18 podemos ver, dice que da su vida y la vuelve a tomar. Él recibió esto, Él tiene el poder sobre el pecado, Él tiene el poder sobre la muerte y nos promete vida eterna. Dice que Él recibió este mandamiento, Él puede darlo y recibirlo nuevamente. Él tiene el poder. Por estas 3 razones, creo que Jesús es la voz que debemos seguir y la mejor opción, sin lugar a duda. Por eso Jesús es esa voz, la voz correcta y la mejor opción. Él no irá, Él no va a huir, Él no va a abandonarnos. Él no va a robarnos, ni va a matar, ni a destruir nuestras vidas. Al contrario, Él tiene las mejores intenciones para cada uno de nosotros. Una vida abundante. Eso es lo que nos promete. Una vida de salvación, una vida de libertad, una vida de alimento verdadero. No solo físico, que también incluye, pero también la parte espiritual, emocional, mental. Una vida abundante y llena de esperanza, como nos dice Jeremías 29. Por eso, hoy tenemos que recordar esto. Hay muchas voces en el mundo, hermano y hermana, hay muchas. Así como en esta parábola hay muchos personajes y muchas voces. Pero muchas de ellas no son buenas, son destructivas, roban lo que tenemos por dentro y algunas hasta roban lo que tenemos por fuera. Roban, matan y destruyen. Escuchemos la voz de Jesús. Sigamos sus pasos. Ese es el tema del año, caminando como Jesús. Escuchemos la voz del pastor, el buen pastor. Y tu vida y mi vida serán completamente diferentes. Eso quería compartirte, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga que hoy nos visitas, si estás aquí conectándote por el Facebook. Bienvenido, bienvenida. Escuchemos la voz que realmente quiere nuestro interés y quiere lo mejor para nosotros. Oremos.
Padre, Señor, gracias por este tiempo que nos das para poder compartir tu palabra, para entender que Jesús es el buen pastor, el que dio su vida por nosotros y que realmente está velando por nuestro verdadero interés y beneficio. Padre, oro en este día para que perdones nuestros pecados, para que bendigas el pan y el jugo que hoy vamos a tomar en comunión. Para recordando a Jesús, que es nuestro buen pastor, ayúdanos a seguir su voz y perdónanos cada vez que hemos estado siguiendo nuestra propia voz o la voz de otras personas o aún a veces hasta las voces malignas del mundo de tinieblas. Perdónanos, Dios. Queremos dirigir nuestra atención hacia ti, Padre, hacia tu Hijo, y es a través de él que te oro en este momento. Amén. En estos momentos vamos a tomarnos unos minutos para tomar la comunión. Muchas gracias, hermano.